Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, Alejandro, muchas gracias. Aquí estaba dando un ratico de espera a ver si de pronto se conectaban otros compañeros, pero pues al parecer no. Entonces, igual vamos a hacer la web y a ver si de pronto durante el transcurso del ejercicio se conectan otras personas. Entonces, pues muy buenas noches, Alejandro, me encanta saludarte. Vamos a hacer la primera web del curso de Políticas Públicas de Comunicación y Cultura. Mi nombre es Paola Andrea Rodríguez Vargas. Yo soy comunicadora social y periodista, soy magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tengo un poco más de 10 años de experiencia en el campo de la comunicación, más desde la comunicación organizacional en instituciones universitarias, liderando equipos de comunicación, particularmente en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Y en la docencia tengo ya una experiencia pues de 8 años trabajando en distintas asignaturas relacionadas con comunicación, ciudadanía y responsabilidad social. Entonces, pues me alegra mucho poder acompañar este curso porque este tema es un tema que me llama mucho la atención, me apasiona mucho y pues nada, digamos que antes de hablar como de los contenidos de la fase 2, me gustaría poderme detener un poquito en retomar los conceptos de la fase 1 que pues son muy importantes para comprender de qué estamos hablando en este curso, ¿no? Entonces, el resultado de aprendizaje de la primera fase consiste en reconocer el concepto de políticas públicas e identificar sus principales características. Entonces, así las cosas, pues lo primero que nos debemos preguntar es qué es una política pública, ¿no? Y entonces, según Carlos Salazar Vargas, una política pública son estas sucesivas respuestas del Estado o del gobierno de turno frente a situaciones socialmente problemáticas, ¿no? Entonces, las políticas públicas no se refieren a una sola acción aislada, sino a un conjunto de decisiones, de acciones sistemáticas, ¿no? Que se supone pues dan respuesta a esa serie de problemáticas que se identifican. Su propósito es atender problemas reconocidos socialmente como temas reconocidos socialmente como problemáticos, ¿no? Esos asuntos que exceden lo individual y que tienen una dimensión colectiva. Las políticas públicas son entendidas como procesos dinámicos, no como resultados estáticos, es decir, están sujetas a ajustes, a evaluación, a cambios de enfoque, según la evolución de la realidad social que esté atendiendo esa política pública. Bueno, ¿qué es una política pública de comunicación? Y digamos que es la que nos convoca en el marco de este curso. Entonces, en ese caso, Spinel 2011 plantea que este concepto se relaciona con dar respuesta a las problemáticas relacionadas con acceso a la información, derechos sociales, el flujo de información diversificada y plural, el acceso real a espacios, a espacios de participación desde lo comunicativo. Son como los elementos desde los cuales se podría dar respuesta. Desde una política pública, nos dice Spinel. ¿Cómo se construye una política pública? Una política pública pasa por varias fases, ¿no? El deber ser es que cumpla un proceso. Entonces, el primer ejercicio que se hace para poder saber de qué se está tratando o qué necesidad está atendiendo o atender la política es hacer un análisis del problema, hacer un ejercicio de análisis del problema. Normalmente lo que dicen pues, los teóricos es que estos procesos deben hacerse con la comunidad, con la ciudadanía.
Lamentablemente, pues no todas las veces es así, no todas las veces las políticas públicas se crean de la mano de la ciudadanía o escuchando a la ciudadanía, sino que a veces se construyen como una suerte pues de receta a una solución, esperando que se solucione el problema, pero pues realmente de pronto al no atender las necesidades o al atenderlo el llamado de la ciudadanía o cómo es que la ciudadanía entiende el problema, pues tal vez esas políticas que no pasan allí por ese lugar de diálogo con la comunidad, pues no surten el efecto que debería tener para atender a la problemática. Entonces es importante hacer ese análisis del problema, identificar esas necesidades, ¿sí? Plantear una serie de soluciones y ahí sí ya se pasa a la formulación de la política. Entonces esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Para construir una política pública se requiere de un proceso de largo aliento, en el que se analiza, se diagnostica, se conversa con la comunidad y ahí sí se pasa a formular la política. Luego viene la fase de implementación y finalmente está la fase de seguimiento. En esa fase de seguimiento, como lo decía al comienzo, lo que se busca es ver realmente cuál ha sido el impacto que la política pública pues, ha tenido atendiendo la necesidad que está atendiendo o la problemática que está atendiendo, para ver si pues obviamente se implementan, se le hacen modificaciones y se pueden hacer una reformulación de la política. Digamos que esa fase va a permitir ello. Entonces es importante poder saber la política pública, pues digamos que cuál es el efecto o cuál es el proceso que debe tener y cuál es la pretensión, y la pretensión es que la política pública debe atender necesidades identificadas, que es clave que la comunidad o la ciudadanía esté allí participando, es clave que se haga un seguimiento a la ejecución de esa política y que sobre la base de ese seguimiento y esa evaluación que se haga, pues se revise si existe la necesidad de replantear cosas en esa política. Esos elementos me parece importante que los tengamos en cuenta para el tema que nos convoca. En la fase 2 vamos a hablar de analizar la importancia de la comunicación y la cultura para el desarrollo de propuestas con impacto social. Profe, Señor. bueno, pues en la primera fase yo sí tenía como una duda, pues leyendo pues el material bibliográfico, yo pues en mi caso, digamos, o sea, hay una parte que me quedó sonando, es que cuando uno hace ya en la parte de participación, a veces la política, sobre todo cuando uno propone una política, de pronto, o sea, puede solucionar un problema, pero puede generar otro. Entonces ahí, o sea, como tal, como uno podría llegar, bueno, sí, bueno, desde implementación poder prever todas estas situaciones, pero en caso que se presente, ¿cómo se podría llegar a solucionar o tocaría de una vez abrir una nueva política que solucione ese problema? ¿Cómo sería en ese caso, Pues profe? justamente como el proceso no es lineal, ¿sí? Como la idea del proceso es justamente que se esté revisando, que se esté haciendo seguimiento, pues hay digamos que los diferentes actores, porque recuerda que la construcción de una política pública no solo, digamos que lo que se dice no es, el ideal no es que solo la formule un sector del gobierno o una entidad en particular y ya, sino que sea en diálogo con la comunidad, con la ciudadanía. Entonces, en el marco de ese ejercicio de seguimiento y de evaluación, se pueda también revisar si la política pública está surtiendo efectos, si al contrario en la implementación surgen otros y seguramente sí van a surgir otros, ¿no? Por ejemplo, mira, conozco de cerca el caso de la política pública, la política distrital de comunicación comunitaria en Bogotá, que se formuló por allá a inicios de la década del 2000, hace ya más de 20 años.
Y resulta que en ese momento esa política pública surge como una iniciativa de los sectores sociales, de los sectores de medios comunitarios y alternativos, quienes lideraron como la iniciativa y la llevan a la alcaldía y se empieza como todo ese proceso de mesas, de diálogo, de discusión, bueno, de empezar a revisar cuáles eran las problemáticas, las necesidades más importantes del sector de la comunicación comunitaria y alternativa, y a partir de ahí empezar a atender pues el problema. Pero resulta que ya ha pasado los años y digamos que puesta en marcha la política, los actores locales, es decir, los medios comunitarios, sobre todo los líderes que estuvieron aportando en la construcción de esa política, empezaron a identificar otras necesidades que se dieron justamente en el marco de la construcción de la otra. Por ejemplo, en la primera oportunidad, cuando se formuló la política pública, no se contempló o no quedó dentro del documento, dentro de la política, el tema de los presupuestos para los medios comunitarios. ¿Mm? Y ahorita, casi 20 años después, digamos que están estos sectores generando una mediación para que se vuelva a revisar la política pública y la política pública contemple lo que ellos llaman una ley de tercios. Y una ley de tercios es que ellos sean incluidos dentro de los presupuestos que se le dan a los medios públicos, ellos también sean tenidos en cuenta, porque una de las grandes debilidades que tienen los medios comunitarios y alternativos para funcionar es el tema presupuestal, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, digamos que, hacer un ejercicio de revisión. Si digamos que en el momento existe alguna situación que se pueda resolver en el marco de la misma ejecución de la política, pues está sujeto, como te digo, es un proceso dinámico que está sujeto a revisión y adaptación de las nuevas situaciones que surjan. Si ya se da como en el caso de esta experiencia que te cuento, pues digamos que obviamente que casi que ahí hay que volver a hacer un ejercicio como generar una nueva versión de la política pública para incluir este tema tan importante que es el tema de los presupuestos, ¿no? Y ahí están en esa gestión y están justamente intentando generar unos diálogos para que se incluya dentro del presupuesto general de la nación presupuesto para los medios comunitarios alternativos, que fue algo que tal vez en el primer escenario no, de pronto sí se contempló, pero no quedó incluido, no se planteó como un tema central y hoy ellos se dieron cuenta que era un tema absolutamente central. En ese momento se preocuparon más por un poco como por regular el sector, organizar las mesas de medios comunitarios y alternativos por localidades, pero ya con el tiempo se dieron cuenta pues que ya organizados por esos, en esos espacios participativos ya más locales, pues que ahora había que empezar a generar unas propuestas para pensar en unos presupuestos que vengan desde el gobierno nacional para apoyar y para garantizar la subsistencia de estos medios y que estos medios no estén, pues, de alguna manera dependientes pues, de la pauta o de las alcaldías locales, que eso también condiciona un poco pues, la independencia. Entonces, ahora, abordando, permíteme un segundo, por favor, Alejandro, dame un segundo. Bueno, continuamos. Entonces,
digamos que en la parte 2 se nos está pidiendo abordar una reflexión muy importante que va a ser medular en el ejercicio de la relación de la comunicación con el tema de la política pública. Entonces, digamos que aquí nos van a pedir analizar la comunicación desde varios lugares. El primero es desde la transdisciplinariedad de la comunicación, ¿sí? El segundo es desde la mirada de la comunicación intercultural y el tercero es desde la perspectiva de la teoría crítica. ¿Y por qué va a ser relevante? Porque estos tres elementos nos van a permitir entender cómo es que debemos concebir las políticas públicas de comunicación, en qué temas o sobre qué temas pueden versar o de tratar las políticas públicas de comunicación. Entonces, lo primero es el texto de Vidales nos habla o nos señala que la historia dominante en el campo de la comunicación se ha construido desde el contexto americano, estadounidense, ¿sí? Lo cual ha generado pues una visión parcial que se asume como universal alrededor de lo que es la comunicación, de cómo entendemos la comunicación. ¿Mm? Él enfatiza que la historia ha hecho parecer como naturales ciertas formas disciplinares de investigar la comunicación y esto, digamos que de alguna manera lo que se ha hecho es moldear qué se considera válido estudiar en comunicación y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta organización académica ha generado mecanismos de inclusión y de exclusión que van a influir en lo que se reconoce en el campo de la comunicación como conocimiento legítimo, ¿sí? Entonces, él propone dejar de pensar la comunicación como un campo aislado para entenderla como un concepto más bien transversal aplicable a distintos niveles de la realidad. A eso hace referencia la transdisciplinariedad, ¿no? A que la comunicación es un concepto transversal, ¿sí? Que atraviesa todas las ciencias y que debe usarse para comprender fenómenos complejos más allá de las fronteras disciplinares, ¿no? Como que lo que él invita es a superar como esa estructura rígida del campo académico tradicional y pensar la comunicación como ese proceso transversal que se puede estudiar desde las distintas disciplinas. ¿Mm? Entendida pues la comunicación como un proceso humano amplio y complejo, transversal. Listo. Luego viene Leiva y Márquez, que nos van a hablar de la comunicación intercultural como ese proceso de diálogo entre personas de diferentes culturas, basados en la apertura, el respeto, la solidaridad, la intención de comprender al otro más allá pues del lenguaje, ¿no? Y entonces nos dicen que la comunicación intercultural implica reconocer que cada persona actúa desde esquemas culturales aprendidos y compartidos socialmente. Todas las personas pues estamos, de alguna manera nos determina nuestra historia y nuestro contexto. Y eso hace que nuestra forma de comunicarnos, de comportarnos, pues esté determinada por esa historia y por ese contexto, ¿sí? Esos conflictos interculturales que surgen normalmente, dicen Leiva y Márquez, surgen por problemas justamente comunicativos, que no son solo lingüísticos, sino que también tienen que ver con diferencias en códigos, en normas, en expectativas, en formas de interacción entre escuela y familia y grupos sociales, ¿sí? Si uno junta a dos personas de dos regiones distintas de Colombia, vamos a ver que las tradiciones o la forma de actuar en una región frente a X o determinada situación es diferente frente a otra región del país, ¿no? Y eso empieza a generar, pues en el intercambio entre esas dos personas, pues empieza a generar una serie de conflictos, ¿no? Entonces,
pues ellos nos dicen que se va a requerir desarrollar habilidades de escucha, de comprensión, de empatía y dicen ellos de como esa apuesta de traducción cultural, ¿no? De comprender que la otra persona, si bien es cierto, tiene una práctica diferente a la mía, pues esa es su práctica y digamos que debo entenderla pues desde allí, esa es la manera en la que desarrolla tradicionalmente X o Y práctica, ¿no? Entonces, lo que busca la comunicación intercultural es justamente propiciar ese diálogo que parta, pues, básicamente de ese respeto por la cultura y las tradiciones pues, de las personas, ¿no? Y desde el entorno educativo, ellos dicen que, pues, obviamente, eh, en el marco de los espacios educativos, es necesario propiciar estos espacios de escucha, estos espacios de comprensión para construir unos códigos comunes y unas relaciones que sean, que favorezcan pues la convivencia entre los distintos actores que conviven en los escenarios educativos, ¿no? Entonces allí pues digamos que la comunicación intercultural es un concepto que se ha adoptado justamente para comprender, para abordar la necesidad de cómo como seres humanos empezamos a generar espacios de entendimiento desde el respeto, la apertura, la solidaridad y comprender el otro pues más allá del lenguaje. En conclusión, pues entonces nos dicen ellos que la comunicación intercultural es un proceso relacional que permite el encuentro entre personas de diferentes culturas mediante el reconocimiento, la comprensión y el respeto mutuo y va más allá del intercambio lingüístico, implica interpretar sonidos, negociar significados y construir puentes entre sistemas de referencia distintos. Entonces, ese es Profe, señor, no, 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 disculpe interrumpirla, es que tranquilo. era pues para cuando en la parte de la de intercultural, que es la que yo estoy haciendo para el mapa conceptual, pues yo vi una definición, pues así haciendo la investigación para el mapa, que pues que o sea, uno de las personas que decía que la comunicación transdisciplinar, o sea, la comunicación prácticamente es una disciplina transdisciplinar porque es la unión entre la sociología y la psicología y otra área que en el momento se me fue la paloma, pero que como, o sea, que como tal se puede pensar también que el mejor ejemplo dentro de la comunicación transdisciplinar es la misma comunicación como unión de esos conocimientos. No sé si sea correcta verla desde esa perspectiva o estaría equivocado. No, está muy bien. Digamos que por eso te decía que cuando hablamos de comunicación transdisciplinar se entiende como un concepto que es transversal. Es decir, que yo puedo Ah, hablar de comunicación desde cualquier lugar del conocimiento, ¿sí? Porque lo que nos va a decir Vidales es que la comunicación es un proceso humano que es transversal a todo, a todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, lo que él dice es, yo puedo analizar la comunicación desde la ciencia, desde las ciencias naturales, ¿sí? La puedo analizar desde las ciencias sociales, desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿sí? Y digamos que la comunicación es un elemento que va a estar presente en todas esas ciencias. Por eso él dice que nos hemos desgastado. Él hace una crítica como a la academia de la comunicación diciendo como nos hemos desgastado en la discusión de si somos campos, si somos disciplina y realmente lo que él dice, pues la comunicación, la riqueza de la comunicación justamente es ese elemento transdisciplinar que atraviesa, ¿no? Que es transversal a todas las otras ciencias. Y digamos que pues hace la invitación a verla desde allí para darle mayor amplitud al campo de la comunicación. ¿Mm?
Ah, ok, profe. No, y pues también así haciéndola, pues investigando, así, vi como una especie, el documento que estaba leyendo, como tal, estaba diciendo que hay un divorcio entre la comunicación y el área de las ciencias. Pero sí, es obviamente es de la persona que inició, pero como tal, el punto decía de que cómo se están desligando y que se está perdiendo esa tras Disciplinariedad. eh, disciplinaridad, gracias, profe, por la palabra. Y ahí que pues estaba bien, como tal, estaba ofreciendo soluciones en donde que prácticamente la comunicación, él estaba, pues estaba considerando en su tesis que se estaba como que deslindando y sencillamente era como se estaba quedando como un sector y nos estaban como uniendo con esas otras disciplinas para crear esa transdisciplinariedad que como tal es la unión de conocimientos que permiten crear un nuevo conocimiento a partir de la unión. Entonces, eso es como, pues de lo que estaba leyendo que me pareció bastante interesante y quería como canalizar, o sea, quería comentar pues para ver cómo a futuro ya como profesionales o ya desde ahora como estudiantes, cómo se puede ser ese puente o sea, o esa unión como tal para crear nuevo conocimiento sin necesidad de generar divorcios con otras áreas. Sí, digamos que ahí lo que propone es justamente que es lo que propone es como ampliar la mirada, porque lo que nos terminan diciendo es como terminamos como aislados en la pelea de si nosotros somos una disciplina, si somos una ciencia, si somos un campo, y epistemológicamente hay que comprender a la comunicación como un proceso mucho más amplio que, pues, como te decía ahorita, pues es transversal, ¿sí? Se puede trabajar desde cualquier área, desde cualquier ciencia, ¿sí? Uno puede hablar desde la sociología, por ejemplo, sobre la interacción humana, desde la psicología sobre los procesos cognitivos y las percepciones de las personas, los comportamientos. Ahí digamos que hay un elemento comunicativo, desde la lingüística, el tema del lenguaje y el discurso, desde la economía, por ejemplo, el tema de cómo la gente está asumiendo, digamos que roles de consumo, ¿no? Entonces, digamos que lo que él dice es poder ampliar esa mirada para que si nos ubicamos en cada una de esas ciencias, nos vamos a dar cuenta que todas esas ciencias tienen un componente de comunicación, ¿sí? Si entendemos a la comunicación no de forma determinista ni de forma instrumental, es decir, ligada única y exclusivamente a los medios, ¿no? Sino como un proceso más humano, más inherente al poner en común, a la interacción, pues le vamos a encontrar relación y vamos a encontrar el diálogo por todas las disciplinas, ¿no? Entonces, ahí, digamos que es interesante como ese enfoque que nos sugiere Vidales para abordar la concepción de la comunicación, ¿sí? Porque, pues justamente políticas, si nos vamos a pensar sobre políticas de comunicación por ejemplo, en Colombia, ¿qué políticas de comunicación existen? ¿Mm? Entonces, las políticas de comunicación que existen son muy poquitas y están muy ligadas a lo mediático, ¿sí? Al uso de los medios, ¿no? A la regulación de el uso de el Internet, por ejemplo, ¿no? Eh, con todo este plan del tema del Vive Digital y todo esto, ¿no? Pero podría ampliarse un poco más el espectro de acción de políticas de comunicación que orientadas desde distintos fenómenos sociales puedan resolver problemas relacionados con la comunicación en distintas áreas del conocimiento. ¿Mm? Ah, ok, profe, gracias, profe. Vale. Bueno, y entonces para finalizar está todo el tema del el enfoque de la teoría crítica que aborda el artículo de Vadillo y otros autores,
hablando de cómo algunos gobiernos latinoamericanos han incorporado en los últimos años políticas de comunicación a la agenda pública, buscando reformar particularmente sistemas mediáticos heredados de este modelo económico neoliberal, ¿no? Entonces, esas reformas retoman principios de la teoría crítica de los años 60, especialmente desde las nociones de dominación y dependencia mediática, ¿no? Entonces, recuerda que por allá en el año, por allá por los 80, surgió un documento que se llamó el informe McBride. El informe McBride lo que hizo fue compilar como un análisis alrededor de en ese momento cuáles eran las problemáticas más frecuentes alrededor del sector de la comunicación y la información. Y ahí se establecieron una serie de problemas que tienen muchísimo que ver con este tema de la dominación y la dependencia mediática de los países más poderosos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, de países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues digamos que desde allí se empieza a hacer como una reflexión. Ese documento fue censurado, ¿sí? Como que fue justamente porque tocaba a países muy poderosos, fue un documento que como que lo guardaron por allá en el olvido y unos años después lo volvieron a retomar y lo que se encontró es que justamente esas problemáticas se siguen presentando ahora aún mucho más exacerbadas con todo este tema de las tecnologías y las redes y demás, en donde esa dependencia y esa dominación informativa y comunicativa de parte de grandes, de países poderosos, pues se mantenía, ¿no? Entonces, él nos dice que en el pasado hubo intentos por aplicar políticas nacionales de comunicación, pero fracasaron, como te decía, por presiones de grandes medios. No más con este documento que lo solicitó la ONU, el del informe McBride, que se llama así porque lo escribió un señor llamado Sean McBride. Digamos que ese documento un poco fue censurado justamente por esas presiones, no solo de los grandes medios, sino de países muy poderosos. Y aquí, en términos de políticas de comunicación, pues han fracasado en el continente justamente porque ha habido presiones de grandes medios, de organismos empresariales que han de alguna manera tenido incidencia para que esas políticas no salgan. ¿Por qué? Porque lo que busca, como lo veíamos al comienzo, una política pública lo que busca es responder a unas necesidades. Y normalmente en el caso de la comunicación y desde la perspectiva de la teoría crítica, pues de lo que se va a hablar o de una de las necesidades más fuertes es de la necesidad de democratizar la comunicación, que las personas tengan variedad de canales para informarse, que exista, que se garantice la libertad de prensa, que se garantice la existencia de los medios alternativos y comunitarios, ¿no? Entonces, pues fracasaron durante un tiempo justamente por esa presión que ejercieron esos grandes medios, ¿no? Y pues digamos que de un tiempo para acá, digo yo, como desde inicios de este siglo, se empezaron a generar como esas nuevas apuestas, esas nuevas regulaciones, la creación y el impulso de nuevos medios públicos, el apoyo a los medios comunitarios. Mira, el ejemplo es la política pública de comunicación comunitaria que se gestó en Bogotá, que se generó de la mano de un importante número de líderes comunitarios de la capital, ¿no? Con ese objetivo de democratizar la comunicación, ¿sí? Y pues las nuevas políticas lo que van a buscar es justamente reducir esa concentración mediática, que es uno de los problemas que identificó el informe McBride, ¿sí? Y aumentar el rol del Estado para promover mayor pluralidad y participación social en los sistemas de medios. ¿Por qué?
porque al propiciar espacios de mayor participación comunitaria, pues eso hace que de alguna manera pues se genere como que la balanza se equilibre un poco, ¿no? Entonces, esas reformas que retoman esos principios centrales de la teoría crítica han abordado entonces temas como la democratización de la comunicación, que tiene que ver con el acceso a la información, la pluralidad de la información y la participación ciudadana. Desde la teoría crítica, pues se hace como una fuerte crítica a este tema, a este problema de la concentración mediática como una forma de dominación, porque si hay concentración mediática en uno o en dos medios, pues obviamente que la información pues va a estar de alguna manera orientada a favorecer los intereses económicos y políticos de los dueños de esos medios, ¿no? La noción de dependencia comunicacional y tecnológica frente a potencias globales, la defensa de la comunicación como un derecho y no como mercancía, y la necesidad de políticas de comunicación para regular y equilibrar y diversificar el sistema mediático. Por eso es que es importante las políticas públicas de comunicación, porque son herramientas que de alguna manera van a permitir caminar hacia ese escenario de una comunicación más democrática. Una comunicación más democrática va a hacer que la sociedad esté pues mejor informada. Si hay variedad, hay pluralidad en la información, en la existencia de medios que permitan que la gente pueda contrastar la información, pues las personas van a tener mejores elementos para poder decidir frente a temas de interés social, a temas de interés colectivo, en las elecciones mismas, ¿no? Se van de pronto a interesar en vincularse a asuntos de interés común, de participar mucho más, de conocer qué es lo que pasa en su entorno más cercano y poder tener algún nivel de incidencia en las transformaciones de esas situaciones que se viven en su contexto. Y luego finalmente viene el texto de CEL en 2016, quien recoge cómo varios países latinoamericanos han impulsado reformas para democratizar la comunicación, fortaleciendo los medios públicos y comunitarios y regulando la concentración. El caso más cercano que tenemos es la ley de comunicación que se generó en el Ecuador y de alguna manera pues que permitió la creación, por ejemplo, de iniciativas o de canales como Telesur. Digamos que con un gran ejercicio de resistencia a los conglomerados mediáticos de los grandes medios, ¿no? Que han utilizado presiones políticas y judiciales para conservar esos privilegios que ellos tenían de ser los únicos que informan a la ciudadanía, ¿no? Estos proyectos justamente lo que están buscando es esa soberanía comunicacional, que la gente pueda informarse a través de medios locales, reduciendo pues esa dependencia tecnológica e incluso creando redes propias de medios. Listo. Entonces, esos son, digamos que los tres conceptos que vamos a abordar en esta fase número 2, la transdisciplinariedad de la comunicación intercultural y la perspectiva de la teoría crítica como un elemento muy clave para comprender el abordaje de las políticas públicas y de tener en cuenta cuáles son las necesidades o las problemáticas más urgentes en el sector de la comunicación o en el campo de la comunicación en nuestros tiempos. Entonces, ya para ir cerrando, para el desarrollo de esta fase 2 debemos desarrollar la lectura de los contenidos de la fase 2, ¿sí? Identificar los conceptos clave, analizando las nociones de comunicación transdisciplinar, la comunicación intercultural y la teoría crítica. Luego van a seleccionar un concepto y van a escoger uno de los conceptos y representarlo mediante un mapa conceptual. Entonces, si por ejemplo tú dices voy a trabajar la comunicación transdisciplinar, pues entonces hacer un mapa conceptual sobre ese concepto.
Luego se elabora una reseña individual de al menos 3 páginas, respetando las normas APA y abordando, digamos que, los contenidos de la fase. Y viene la socialización en el foro. La participación en el foro ha estado muy bajita, casi que nula ha estado la participación en el foro. Entonces la invitación es a que participemos en el foro, que publiquemos nuestros avances del mapa conceptual, los avances de la reseña, no tanto para cumplir como con la tarea, sino para poder propiciar el diálogo con otros compañeros, poder realizar esa interacción constructiva, comentar los aportes de los compañeros, ¿no? Y luego viene la entrega final, que es subir la reseña y el mapa conceptual en formato PDF al entorno de evaluación. Ese es, digamos que el desarrollo de la fase 2. No sé si tengas alguna pregunta, Alejandro. Pues correspondiente a la entrega, pues ya, o sea, ya estoy trabajando en ello, ya estoy terminando el mapa conceptual. Quería aprovechar primero poder afianzar conocimientos, ya aprovechando la conferencia para ya poder escanear qué es lo que así poder purgar lo que me sirve, lo que no me sirve para tener ya más completo ese cuadro conceptual. También la reseña ya tengo ya las nociones de cómo ya estructurarla bien. Y no, pues también pues quería ir como un poco más allá de como de estudiante y también ver, estaba analizando también el entorno aquí en Colombia, basándome, está bien todo el tema pues desde mi punto de vista, porque creo que por lo que en primer lugar esta es una electiva, es algo que como estudiante yo puedo escoger y pues porque no es por capricho, sino porque hay como una noción y hay como un interés personal en aprender, pues estaba analizando y a nivel, no creo que, o sea, sí, va chévere que hagan cuestiones comunitarias, también de respeto a la libre expresión, pero también se tiene que trabajar en la libre competencia, porque es algo que ha sido, o sea, muy respetuosamente, tener prácticamente dos medios privados, Caracol, RCN, lo digo con todo el respeto del mundo, no es crítica, pero se necesita más competencia, como en lo que es en Estados Unidos, se necesita implementar también la creación de más estrategias. Medios. Entonces yo considero ¿Mm? que se deberían trabajar en crear nuevas competencias. Digamos, un ejemplo de que yo vi que pasó, o sea, que pasó en estos últimos años es la gran acogida que ha tenido, pues, como el anime japonés. ¿Qué pasa con el anime japonés? Eh, hasta donde tengo entendido, como Canal Uno fue el último canal que hasta el momento intentó meter anime más reciente y toda la cosa, pero ya después ya dejó de transmitir porque el streaming ganó. Y yo veo, desde mi análisis, yo veo de que la falta de competencia ha hecho que las personas con productos que vienen del extranjero ya no le tengan confianza o ya no vean como una opción a los medios locales, sino ya vayan directamente a los streamings ya masivos. Entonces considero que se debe trabajar en mejores estrategias. Sé que RTBC tiene una versión en donde tienen productos nacionales de manera gratuita, pero se debería tratar de trabajar en maneras de traer nuevos contenidos locales y de afianzar un público local y afianzar y también la creación de nuevos exponentes, expositores, transmisores nacionales para, en primer lugar, hacer que haya más libertad de expresión verde y de darle al público diferentes puntos de vista y también pues también como comunicadores, también tener otros sitios de poder trabajar, poder de que otros colegas puedan trabajar y eso es como lo que en mi conclusión se necesita, crear como más espacios, no solamente comunitarios, sino también como tal sector así privado que también pueda generar empleo y pueda generar
otras perspectivas que atraigan al público nacional. Considero yo, puedo estar equivocándome, puedo, No, pero para nada. siento que eh, considero que se debería trabajar en eso. Va muy en la línea de lo que estábamos dialogando en el marco del encuentro. El hecho de que no se permita como la competencia, el hecho de que no se permita la generación de nuevos espacios de comunicación, es lo que hace que nuestra comunicación no sea democrática, ¿sí? Justamente por eso que tú decías, pues está concentrado todo en los dos canales más grandes, que son los más poderosos. Eso no es gratuito, eso es porque se han movido de alguna manera intereses e influencias para que esos medios sean los que sigan primando, para que no existan nuevos medios que generen de alguna manera contenidos que le hagan competencia, como tú dices, a los contenidos que ya conocemos de esos grandes canales. Incluso el fortalecimiento de los canales nacionales, ¿no? De los canales públicos, que en otro tiempo eran, o yo lo recuerdo cuando estaba niña, los contenidos eran atractivos, pues porque digamos que eran más culturales, eran más enfocados a promover otras cosas, ¿no? Ahorita digamos que quien no tiene acceso a las plataformas de streaming no tiene acceso a Internet, pues debe conformarse con lo que le ofrecen esos dos canales y pues realmente esa oferta está más enfocada en lo comercial, está más enfocada en difundir en términos noticiosos un enfoque de la noticia, ¿no? Y pues de lo que se habla justamente desde este enfoque de la teoría crítica es que al contrario, debería abrirse mucho más el espectro para que haya más canales, para que haya más competencia, para que se incentive lo comunitario, pero para que también esos canales tengan otras propuestas con las que competir. Pero como todo lo mueve en este modelo es el dinero, pues esos medios justamente se han movido para que las políticas públicas no los toquen a ellos, ¿sí? Entonces, por eso es que en Colombia nosotros tenemos o sea, políticas de comunicación que los afecten o los regulen directamente ellos o que permitan o que amplíen el espacio para otros canales o otras propuestas. No, porque ellos no han dejado, como lo decía ahorita hablando desde los autores y los análisis que ellos han hecho, ¿no? Entonces, justamente hay que seguir trabajando para que se promuevan esos espacios de comunicación que le permitan a Ay, la gente también tener de dónde escoger, ¿no? Porque hoy en día, pues, si solo tengo Caracol y RCN, pues escojo entre Caracol y RCN y la oferta, ¿m? profe, Entonces es pero eso. también considero que eso va más allá de eso porque ellos mismos han sacado otras alternativas y en algunos casos han sido un fracaso. De hecho, hasta algunos han sacado sus propias líneas de streaming de sus propios productos y pues se trasladaron a, o sea, en algunos no les fue tan bien, pero ahí vemos que el problema trascendió a que ya las personas no, o sea, el público ya no le tiene tanta confianza como la tenía hace 20, 30 años al medio, no solamente privado, sino al general, porque también vemos de que las personas tampoco no son tan apegadas a los medios públicos. Entonces, lo que se tiene que trabajar también desde mi punto de vista es una política pública en políticas que promuevan que el público colombiano confíe o crea en productos nacionales, en donde nosotros como comunicadores, así sea para informativo, entretenimiento, educativo, de todas las podamos ofrecerle una oferta en donde ellos crean en estos proyectos, considero yo, y que vuelvan a tener esa confianza, sobre todo con las nuevas generaciones. Pues considero yo que es lo que se debería trabajar. Sí, de acuerdo.
Bueno, Alejandro, no sé si tengas alguna pregunta o vamos cerrando el Ah, sí, no, espacio. ya por mi lado, ya eso fue todo, profe. Bueno, Alejandro, entonces agradecerte mucho tu asistencia en el día de hoy. Mañana estaré compartiendo la grabación en el foro de la actividad, invitarte a participar del foro para incentivar a tus compañeros a que también participen. Y pues nada, muchísimas gracias por tu asistencia, Alejandro. Muchas gracias, profe, también por la clase y feliz noche. Igualmente, que tengas una feliz noche. Chao. Hasta luego, profe.